¿Cómo tratar la incontinencia urinaria en mujeres? La incontinencia urinaria es uno de los síntomas más comunes que presenta la mujer a lo largo de su vida y sin embargo es un motivo de consulta relativamente poco frecuente en el ambiente, digamos, de atención primaria porque produce cierto grado de pudor o vergüenza comentarlo con el médico. Sin embargo, que no te dé vergüenza, porque en la práctica contarle esto al médico puede permitir hacer un buen diagnóstico y eventualmente un tratamiento adecuado a tu síntoma. Bueno, la incontinencia urinaria es el escape involuntario de orina en algún contexto, ¿ya? O sea, en algún contexto, estoy enredando las cosas. Es el escape involuntario de orina, ¿ya? Y tiene varios tipos de mecanismos a través de los cuales se produce. Sin embargo, para hacerlo práctico, voy a definir 3 mecanismos y voy a ir describiendo cómo podemos tratar estos respectivos casos de incontinencia. El primer mecanismo es lo que podría llamar como la incontinencia de esfuerzo, que se produce cuando aumenta la presión intraabdominal, como por ejemplo ocurre al toser, al reírse o al hacer ejercicio, levantando un peso. Y en estos casos, la presión intraabdominal se transmite a la vejiga, la cual a su vez, al encontrar un piso pélvico poco fortalecido, permite la evacuación de orina. Ahora, este es un mecanismo que estoy explicando en forma didáctica, un poquito más complejo de lo que estoy mencionando, pero yo creo que de esa manera se entiende mucho más fácil. Y en estos casos, en el caso de la incontinencia urinaria de esfuerzo, es sumamente práctico realizar lo que se conocen como los ejercicios de Kegel, que son ejercicios de reforzamiento del piso pélvico y que a su vez permiten controlar esta causa de incontinencia. Ahora, ¿cómo se hacen estos ejercicios? Lo primero que todo es que es un ejercicio que se tiene que hacer a diario. Se hace 3 veces al día. Y estas 3 veces al día consiste en unas 8 a 12 repeticiones de contracciones del piso pélvico. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que apretar el piso pélvico, a buen entendedor, pocas palabras, hay que apretar todo ahí, ¿ya? Como si estuvieran sosteniendo una moneda, por ejemplo, entre medio de todo eso. Y esa contracción se mantiene durante unos 8 a 10 segundos y luego se relaja. Luego repite el proceso por unas 8 a 12 veces. Es decir, reitero, 3 veces al día ejercer una contracción sostenida de 8 a 10 segundos y repetir unas 8 a 12 veces. Otra vez. Vamos a hacerlo al revés, esta vez así se refuerza la idea. Se hacen contracciones de 8 a 10 segundos por 8 a 12 repeticiones 3 veces al día. O dicho de otra manera, 3 veces al día hacemos contracciones en cantidad de 8 a 12 repeticiones que duren entre 8 a 10 segundos cada contracción. Bueno, al hacer esto, a medida que pasan los días, se va reforzando la musculatura pélvica y eventualmente se logra un mayor control en lo que se refiere a la incontinencia urinaria hasta el punto que muchas veces se logra hasta corregir. Otro mecanismo de los 3 que mencioné sería el mecanismo por la hiperactividad de la vejiga o también llamada urgencia miccional. Cabe destacar que el caso anterior que mencioné, la paciente no siente deseo de ir al baño, sencillamente está en un momento cualquiera, se ríe y se le escapa la orina. En el caso que mencioné ahora, que se llama urgencia urinaria o incontinencia de urgencia, es distinto porque la mujer tiene deseos de ir al baño, lo que pasa es que no alcanza a llegar, es decir, tiene deseos urgentes de ir al baño y antes de llegar al baño se hace un poquito de pipí. Entonces, en ese contexto, lo que ocurre es que hay que trabajarlo por otro mecanismo, y este otro mecanismo consiste en lo que se conoce como el entrenamiento vesical. ¿En qué consiste el entrenamiento vesical o de vejiga? Tienes que tomar tu vejiga e inscribirla en un gimnasio de CrossFit. No, mentira. El entrenamiento vesical consiste en hacer una especie como de registro diario de cuántas veces al día orinas. Y en ese registro, por ejemplo, anotas a las 6 de la mañana, querido diario, acabo de orinar. Después lo anotas a las 8 de la mañana, por ejemplo, volví a orinar. Después anotas la siguiente vez que orinas, por ejemplo, a las 3 de la tarde. Oriné nuevamente. Y vas registrando cuántas veces al día orinas y en qué horarios. ¿Y por qué es importante esto? Porque una vez que determinamos con qué frecuencia vas al baño a orinar, es posible que encontremos un patrón más corto que el resto de las veces. Por ejemplo, el intervalo más corto de orina, en este caso, en el ejemplo que hice, fue entre las 6 y 8 de la mañana. Es decir, duró hasta unas 2 horas y luego tuvo que ir a orinar. Bueno, usamos ese intervalo pequeñito de 2 horas y elaboramos una estrategia para entrenar la vejiga. Por ejemplo, voy a ir a orinar en forma, disciplinada cada 2 horas. Entonces voy a orinar a las 6, a las 8, a las 10, a las 12, a las 14, etc. Y en todo ese proceso se tiene que ir a orinar y a evacuar con regularidad. Probablemente, como se está usando un intervalo corto, no haya ningún escape de orina en el proceso
y hay adecuado control con ese patrón de horario. Y al no dejar pasar tanto tiempo entre una emisión y otra, probablemente ya se consigue evitar la incontinencia propiamente tal. Pero, evidentemente, no es normal ir al baño cada 2 horas. Entonces lo que se hace después, una vez que se controla, es aumentar ese intervalo en forma gradual. Entonces, por ejemplo, se agregan 15 minutos. Entonces ahora ya no voy a ir cada 2 horas entre las 6, las 8 y las 10, etc., sino que se corre un poquito más. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ir a las 6, a las 8 y un cuarto y a las 10 y media y sucesivamente. Y una vez que se logra control, se sigue aumentando ese intervalo. Entonces, por ejemplo, puede ser cada 2 horas y media, a las 6, a las 8 y media, a las 11. Después aumentaba el intervalo a cada 2 horas con 45 minutos, cada 3 horas, etc., hasta que eventualmente somos capaces de ir al baño más o menos cada 3 o 4 horas o lo que se necesite. Es importante entender que en este entrenamiento van a haber momentos en que va a sentir algún grado de urgencia por ir al baño y va a sentir que no las puede controlar. Y ahí es donde tiene importancia saber qué hacer. Lo primero es contraer fuerte, firmemente el piso pélvico y tratar de pensar en algo distinto al tema de la orina. O sea, distraerse y confiar en el hecho de que pronto, muy pronto va a tener que ir a orinar. Porque recuerden lo que hablamos, vamos a determinar intervalos cortos para asegurarnos de que no haya tanta orina y en la práctica pueda contener mejor la orina. Ahora, si se dan cuenta, acabo de mencionar que hay que controlar el piso pélvico a través de una contracción. Entonces comprenderás que en la práctica se puede hacer ejercicios de Kegel y al mismo tiempo tener beneficios no solo de la incontinencia por esfuerzo, sino que también de la incontinencia por hiperactividad vesical. Entonces, ya llevamos dos tipos de incontinencia y llevamos 2 métodos que pueden emplearse en ambos tipos. Tenemos los ejercicios de Kegel que refuerzan el piso pélvico y tenemos el entrenamiento vesical. Entonces, para que vaya haciendo una idea, a medida que voy contando este tipo de métodos, yo te sugiero que los empieces a anotar y de esa manera entonces trata de aplicarlos todos los que estimen necesarios para poder regularizar tu situación en caso de que la tengas o para dar consejo a quien lo necesite. Bueno, de paso, pasemos entonces al tercer método que correspondería al mecanismo a través del cual me enredé. Vamos a hablar del tercer mecanismo por el cual se produce la incontinencia urinaria, que sería la incontinencia por rebalse. Imagínense que tenemos una taza de café y le vamos echando café progresivamente, pero llega un punto en que se me pasó la mano y se empieza a rebalsar y se escapa el café por los bordes de la taza. Bueno, algo así es lo que pasa en la incontinencia por rebalse, donde lo que ocurre en forma efectiva es que queda un residuo postmiccional, es decir, después de orinar todavía queda orina en la vejiga. Y esto se nota particularmente porque el paciente describe que después de orinar siente como que no vació completamente. Y ojo, puede que sea efectivamente el caso y que efectivamente está reteniendo orina y a medida que se aumenta la cantidad de orina dentro de la cavidad, llega un punto en que ya por rebalse, es decir, por exceso, termina evacuando sin previo aviso. ¿Y por qué es importante identificar esto? Porque una orina por rebalse podría deberse, por ejemplo, a algún tipo de tumor que está obstruyendo la emergencia de la vía urinaria y eso está produciendo que cueste evacuar la orina y por lo tanto no se alcance a vaciar por completo. El problema es que con eso la vejiga va creciendo a tamaño, va aguantando más y eventualmente se forman verdaderos globos vesicales en algunos casos. Entonces, como te darás cuenta, ¿qué pasa si hubiera un tumor? Por eso es importante que cuando tengas incontinencia urinaria acudas a tu médico, le cuentes tus síntomas y te evalúe. Porque puede ser que una paciente que tenga un mioma uterino que está comprimiendo la vía urinaria, puede que resolviendo el mioma se pueda resolver también la incontinencia simultáneamente. Ni Dios lo quiera, hubiera algún tumor más bien de características maligno, mientras antes se identifique mejor. Entonces es importante entender que un síntoma tan sencillo como la incontinencia urinaria puede deberse a causas benignas como también puede deberse a causas malignas o peligrosas. Por eso es importante, si tienes incontinencia urinaria, anda a tu médico para que te reevalúe. Bueno, si hasta el momento te está gustando el video, no olvides poner me gusta y compartir este video con quienes te importen, o si encuentras aburrido el video, compártelo con quienes te caigan mal para que se aburran un rato. Bueno, sigamos entonces el contexto. Tenemos entonces ya 3 mecanismos y tenemos también algunos tratamientos respectivos, los ejercicios de Kegel y el entrenamiento vesical, y también mencionamos ya la importancia de ser evaluado para poder hacerse exámenes y determinar una causa subyacente. Pero todavía hay más métodos o más más factores que pueden contribuir al tratamiento de la incontinencia urinaria. Y dentro de los que todavía puedes manejar a nivel personal está, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad.
Mientras está demostrado que personas obesas tienen más incontinencia que las personas que no son obesas. Por lo tanto, bajar de peso o más bien adquirir una composición corporal más acorde a tu contexto, a tu estatura, va a ser adecuado para manejar los síntomas de la incontinencia. Déjame reformular. Si la obesidad es un factor, en el caso particular de una persona, reducir la obesidad a través de dieta y ejercicio puede mejorar también la incontinencia. Otro factor a considerar puede tener que ver con, ya que estamos hablando de dieta, con la ingesta de agua. ¿Qué pasa si una persona está consumiendo demasiada agua? Por ejemplo, le recomendaron hidrátese bien y se le pasó la mano. Bueno, probablemente una restricción hídrica relativa sería sumamente buena y hace harta diferencia entre tomar 10 vasos en varias tomas a lo largo del día que tomar 5 vasos de un puro viaje en una sola toma. Evidentemente que al tomar agua en forma brusca en grandes cantidades, el riñón tiene que filtrar mucho más y produce mucha orina y al final de cuentas se traduce en una vejiga muy distendida y eventualmente escape de orina. Por eso, si tienes incontinencia urinaria, sería bueno ir tomando agua en forma fraccionada y razonable. Ahora, una pregunta común es ¿cuánta agua tomar? Bueno, eso varía. Obviamente que en los tiempos calurosos, donde hay mucha sudoración, va a requerir más agua. Si está haciendo ejercicio, va a requerir más agua. Si no ha hecho nada, va a requerir menos y así. El consejo clave es que en general uno debería tomar suficiente agua como para no tener sed en general, lo cual es como sentido común, y también tiene que tomar suficiente agua para que la orina salga relativamente clara. Si estás tomando exceso de agua, probablemente vas a notar que la orina sale prácticamente transparente y probablemente se te pasó la mano. Pero bueno, eso es un tema ya que yo creo que es mucho más subjetivo y no tiene tanta implicancia en este caso. Sí que tiene más importancia el uso de sustancias estimulantes, como por ejemplo el café, el mate, el té, la cocaína, la pasta base, cualquier tipo de elemento estimulante. Principalmente voy a hablar de la cafeína, que está contenida en el té, mate, café, guaraná, bebidas energéticas, Coca-Cola, entre otras cosas. La cafeína en exceso puede producir también hiperestimulación del sistema nervioso y también afecta la contractilidad de la vejiga y otros métodos a través de los cuales produce, incontinencia o agrava una incontinencia. Y ya que estamos hablando de estimulantes, también puede pasar con algunas drogas distintas, algunos fármacos, como por ejemplo puede pasar con el lisinopril, con enalapril, clordiazepóxido, que me acuerde, olanzapina, cicloenzaprina. Hay varios medicamentos que pueden producir también incontinencia o en su defecto, por último, favorecer la incontinencia. Por eso es importante que si tienes incontinencia le comentes a tu médico, porque tu médico puede evaluar los tratamientos que estás siguiendo, evaluar la causa y ver si es que hay que hacer algún ajuste. Ni hablar de los diuréticos, obviamente, que producen mayor orina y por lo tanto mayor riesgo de incontinencia. Otro factor que tenemos que conversar aquí tiene que ver con el tabaquismo. El cigarro también produce incontinencia urinaria en algunos casos. Entonces, ya mencionamos los principales métodos, hablamos de los ejercicios de Kegel, hablamos del entrenamiento vesical, hablamos de algunos fármacos, algunos hábitos que hay que cambiar y también vámonos ahora entonces a los últimos dispositivos en cuanto a tratamiento conservador. Supongamos que con los ejercicios de Kegel no logras el objetivo deseado. Puede ser útil quizás solicitar atención por un kinesiólogo o fisioterapeuta que supervise tus ejercicios de refuerzo del piso pélvico, lo cual se puede hacer, pero reitero, previamente habiéndose visto por un médico que descarte otras causas. ¿Qué pasa si con los ejercicios per se no es suficiente? Bueno, hay más alternativas. Existen, por ejemplo, unos conos pesados, que son unos conitos que se introducen en el área genital femenina, y esos conitos tienen que sostenerlos y a través de eso van reforzando el piso pélvico. A medida que le van poniendo conos más pesados y los sostienen, van ganando fuerza en el piso pélvico y de esa manera van progresando hasta que eventualmente son capaces de cargar una pesa rusa eventualmente van subiendo los pesos, pero obviamente están medidos, son pesos relativamente ligeros, pero que son suficientes para sostener el piso pélvico. Y una vez que se logra el objetivo, listo, ya hay un piso pélvico capaz de sostener capaz de contener ese aumento de presión y se reduce la sintomatología de incontinencia urinaria. Otro factor que puede producir incontinencia urinaria y que entre comillas como que no entran los factores que mencionamos, está el síndrome genitourinario relacionado con la menopausia o la perimenopausia, que lo hablamos en el video anterior. Y como ya se mencionó en el video anterior, en este caso
Lo que puede ser de utilidad es la aplicación de estrógeno por vía vaginal. Por ejemplo, estradiol de 10 miligramos en comprimido una vez al día por 2 semanas y después se reevalúa. Pero, reitero, eso tiene que ser supervisado respectivamente por el médico tratante antes de llegar y administrar. Recuerden que todos los medicamentos tienen que ser idealmente prescritos por un médico después de una adecuada evaluación formal. Recuerda que pueden haber alteraciones estructurales de la vía urinaria u otras causas más raras como infecciones, tumores malignos, etc. Entonces, en resumen, llevamos ya los métodos principales, los tratamientos. ¿Y qué pasa entonces si nada de esto funciona? Bueno, el ginecólogo tiene más alternativas todavía. Puede usar, por ejemplo, pesarios, que son unos dispositivos que se introducen al interior del aparato genital y que, a diferencia de los conitos pesados, no son para, entre comillas, entrenar el piso pélvico, sino que son más bien para ejercer una presión directa sobre la uretra, de tal manera que al ejercer esa presión, en cierto modo como que bloquea la salida de orina y por lo tanto reduce la incontinencia. También se puede hacer una cirugía, que es la llamada cirugía de Marshall. También se puede hacer una inyección de una sustancia que se llama el bulking, y a través de eso también se puede lograr reducir la incontinencia, y ese método se reserva más que nada para aquellas personas que fueron operadas y falló la cirugía, o que derechamente tienen contraindicaciones para la cirugía y requieren una alternativa. Entonces, tratando de recapitular, lo primero que todo, si tienes cualquier duda, porque yo de repente me enredo un poquito al explicar las cosas, trato de hacerlo lo más didáctico posible, pero comprendan que estoy hablando a solas contra una cámara, así que igual de repente me pongo nervioso, se me olvidan algunas cosas. Pero si tienes cualquier duda, puedes comentarla y respectivamente voy a responder ahí las dudas puntuales explicando cada punto. ¿Ya? Entonces, resumiendo, están los métodos quirúrgicos, es decir, como la cirugía de Marshall. Están los métodos invasivos que no son cirugía, como por ejemplo el bulking, el uso de dispositivos como los pesarios o los conos para entrenar el piso pélvico. Está el método de Kegel como ejercicio de refuerzo del piso pélvico, el entrenamiento vesical y diversos otros métodos. Y por supuesto también está la posibilidad de algunos fármacos, pero que yo creo que no va a lugar mencionar. No olvides suscribirte y comentar también tus dudas o sugerencias de temas. Nos vemos.